Recuerdos de la abuela. Mi abuela creció en un pueblo. Después de que mi abuelo muriera, empezó a permitirse hacer cosas que nunca pudo hacer en su pueblo porque estaba mal visto, y cosas que nunca pudo hacer estando mi abuelo vivo porque corría el riesgo de que él la golpeara. Una de esas cosas que empezó a hacer después de que mi abuelo murió fue que le gustaba beber. No se embriagaba, ni siquiera cerca, pero sí se complacía con una botella. No bebía cerveza, solo licor. Y cuando ya estaba de humor debido al licor, le gustaba contar historias de cuando vivía en ese pueblo antes de casarse. Nunca nos dijo el nombre del lugar donde nació y creció. Simplemente lo llamaba Pueblo Rascuache. Y quiero contar algo que solía decir mi abuela. En ese pueblo, mi abuela vivía con sus padres y hermanos. Como era la mayor, sus labores domésticas eran más que las de los demás. Se encargaba de ir a comprar, moler maíz y traer agua. Por las tardes tenía que cuidar los animales de mi bisabuela. Todo esto antes de que oscureciera. En aquellos tiempos no había electricidad y los alrededores estaban cubiertos de pura maleza. La única luz que había venía de la luna. Además, mi bisabuela tenía una regla más. Pedía a todos que se fueran a dormir a partir de las 8 de la noche, porque conforme avanzaba la noche el mal se hacía presente. Mi bisabuela le dijo a mi abuela que cuando estuviera cerca el atardecer, nunca se acercara a la casa de una señora que, según todos, era una bruja. Así que, obviamente, mi bisabuela no quería que ninguno de sus hijos se acercara a esa casa. Se decía que esta mujer le gustaba convertirse en un mono negro por la noche y caminar entre los árboles, colándose en las casas y robando comida. Por esa razón, cuando llegaba la mañana, muchas personas descubrían que ya no tenían comida o que estaba podrida junto con rastros de pelaje de mono. También se mencionaba que, por la noche, la gente podía ver cómo entraban muchas personas del monte y animales mucho más grandes de lo que deberían salir de la casa de esta mujer. Se decía que su magia negra había convertido a personas en animales. Poco después se hicieron conocidos como los nahuales del monte. Además, entre los vecinos se rumoreaba que ya la habían visto practicando artes oscuras. Estos rumores y experiencias de los aldeanos despertaron gran curiosidad en mi abuela. Una mañana, como cualquier otro día, mi abuela fue a una tienda a comprar lo que le habían encargado. Ese día no pudo dejar de pensar en todo lo que decían sobre la supuesta bruja. Como si fuera una coincidencia muy extraña, se encontró cara a cara con esa mujer. Era como si ella la hubiera convocado al pensar tanto en ella. La mujer habló con mi abuela, le dijo que necesitaba un favor, que tenía que hacer algo, pero como ya era una mujer mayor, no podía hacerlo. Así que le pidió a mi abuela que la ayudara. Mi abuela le dijo que tenía que irse, con la excusa de que mi bisabuela la regañaría por tardarse tanto en traer las cosas. Entonces la mujer le dijo que si la ayudaba le daría algo a cambio, una bolsa de carne lo suficientemente grande para que toda la familia comiera. Sin saber de dónde, mi abuela vio a la mujer sacar una bolsa de carne. Era extraño porque mi abuela jura que esa bolsa no estaba ahí un segundo antes. En aquel entonces, y especialmente en el pueblo donde vivía mi abuela, poder comer carne era un lujo que muy pocas personas podían permitirse. Mi abuela aceptó ayudarla. Lo que la mujer quería no era nada fuera de lo común. De hecho, era algo que cualquier persona mayor hubiera pedido. La mujer necesitaba una caja que tenía en lo más alto de un estante. Mi abuela tuvo que poner un cubo encima de una silla y pararse en él para alcanzar esa caja. No era una caja con símbolos o hecha de huesos, era una caja común y corriente. Tan pronto como mi abuela bajó esa caja, la mujer le entregó la bolsa con los 3 kilogramos de carne. Al regresar a casa, como era de esperarse, le preguntaron de dónde sacó tanta carne. Con miedo, les contó todo lo que había sucedido. Mi bisabuela estaba muy enojada, pero también preocupada. Así que le pidió a mi abuela que fuera a la casa de esa mujer y le devolviera la carne. Mi abuela obedeció. Fue a la casa, sin embargo, por más veces que tocó la puerta, no recibió respuesta. Se acercó a la ventana para mirar adentro, y fue entonces cuando vio que la mujer tenía sobre su mesa un montón de hierbas y huesos,
utensilios de madera y calabazas. Además, había algunas figuras de madera de aspecto feo, y junto a ellas había un libro negro. Mi abuela se sintió muy asustada. Lo que vio la había paralizado. No podía dejar de mirar por la ventana, y como si hubiera despertado de un trance, logró controlarse y salir. Cuando llegó a casa de mi bisabuela, explicó que nadie le había respondido y no pudo dejar la carne porque no se había atrevido a entrar por lo que había visto adentro. Al final fue mi bisabuelo quien decidió que lo mejor sería tirar la carne en el patio, asegurándose de que los animales no la comieran. Un rato después, cuando terminaron de comer, mi abuela fue por leña al patio para encender el fuego y empezar a hacer tortillas para mi bisabuelo. Mientras recogía la leña, percibió un olor fétido, y al acercarse para ver de dónde venía ese olor, se dio cuenta de que era la carne que les habían dado un par de horas antes. Vio con horror que la carne estaba infestada de gusanos y podrida, como si hubiera estado allí durante días. Días después del incidente, mi bisabuela decidió que sería mejor que mi abuela se quedara y cuidara de sus hermanos, y que ahora ella sería la encargada de hacer los mandados. No pasó mucho tiempo antes de que un día mi bisabuela tuviera que ir a moler el maíz. Tardaría un poco más en regresar a casa, así que le pidió a mi abuela que tomara precauciones, cuidara a los demás y no los dejara jugar en el patio mientras ella no estuviera en casa. Volvería antes del almuerzo, pero el destino tenía otros planes y no llegó a la hora acordada. Mi abuela trató de distraer a sus hermanos y prepararles algo de comida mientras esperaban. Mi abuela prefería alimentar a todos sus hermanos, dejándose sin comida a ella misma, ya que no había mucho más que preparar. Así que, cuando sus hermanos terminaron de comer, colgó unas hamacas para que durmieran. Ella se quedaría despierta, velando por ellos hasta que llegara su mamá. Ella ya había tardado más de lo esperado. A medida que pasaban las horas, empezó a sentirse muy hambrienta. Fue entonces cuando alguien tocó la puerta. Mi abuela se acercó y revisó antes de abrir, mirando por un agujero en la vieja puerta. Vio que era una mujer con un huipil blanco y un rebozo, llevando un cubo de maíz recién cocido, que a los ojos y al hambre de mi abuela parecía muy apetitoso. Abrió la puerta para comprar algo. La mujer le entregó 3 mazorcas de maíz en una bolsa y le dijo que no era nada, que era un regalo para mi bisabuela. Mi abuela tomó el maíz y le agradeció. La mujer continuó su camino. Nunca había visto a esa mujer por el pueblo, pero no pensó mucho en ello porque tenía mucha hambre y no pudo resistir la tentación de comer una mazorca de maíz. Dijo que olían tan bien que le abrieron aún más el apetito, y antes de darse cuenta se las había terminado todas. Finalmente, cuando mi bisabuela llegó a casa, encontró a mi abuela sintiéndose mal. Se quejaba de un dolor muy fuerte en el estómago y la cabeza. Pasaron los días y mi abuela aún no se recuperaba como se esperaba. Sentía mucha presión en la cabeza, se veía pálida y no quería comer. Esto junto con empezar a tener fiebre por la noche. Se acercó a mi bisabuela y le dijo que sentía su cabeza muy extraña. Mi bisabuela la tocó y además de sentir la fiebre, notó una horrible sorpresa. Había gusanos en el pelo rizado de mi abuela. Esto no era posible porque la noche anterior le había dado un baño para bajar la fiebre y le había peinado el cabello. Mi bisabuela comenzó a interrogar a mi abuela, preguntándole si no había salido al patio y se había metido accidentalmente entre hierbas y árboles, buscando una explicación lógica para lo que estaba sucediendo. Pero mi abuela, llorando, dijo que no. Dijo que sentía mucha presión y dolor en la cabeza. Ella le preguntó si había comido algo fuera de la casa, y fue entonces cuando le contó acerca de la mujer que pasaba vendiendo maíz la tarde en que había ido a moler. Mi bisabuela estaba a punto de regañarla cuando mi abuela corrió al patio y vomitó allí, pero lo que salió de su garganta eran como 10 gusanos, no muy largos, pero bastante gordos. En ese momento se acercó una gallina que estaba cerca y empezó a comer los gusanos. Cuando la gallina terminó de comerse el último gusano, por alguna razón corrió hacia el bosque, y al desaparecer entre los árboles se escucharon risas malévolas.
Dicen que hay personas que vieron cómo la gallina pasaba corriendo junto a ellos y vieron cómo era la gallina la que se reía. Esa noche mi abuela no pudo dormir. Aún sentía esa extraña sensación en la parte superior de la cabeza, y por más que se lavaba y se cepillaba los dientes, no podía deshacerse del sabor desagradable en la boca. Permaneció despierta un rato más, y fue entonces cuando escuchó voces fuera de la casa, como si alguien pasara. Por curiosidad, miró por el mismo agujero en la puerta por donde había visto a la mujer que le dio el maíz, y vio que eran 3 personas dirigiéndose a la casa de la mujer de la que decían que era una bruja. Mi abuela esperó un poco más porque quería confirmar lo que decían sobre las personas que iban con esa mujer. Así que, después de 1 hora, mi abuela presenció algo que nunca olvidaría, y cada vez que mi abuela llegaba a esta parte de la historia, todos notamos que sentía un miedo terrible. Mi abuela escuchó sonidos de animales muy fuertes, que aparentemente venían de la casa de esa mujer. Miró por el agujero de la puerta de nuevo, y vio 3 cerdos inusualmente grandes regresando por el camino por donde habían pasado esas 3 personas hace un rato. Los cerdos eran de tamaño colosal y sus ojos brillaban como fuego a la luz de la luna. Inmediatamente mi abuela comprendió que estos no eran animales ordinarios. Con mucho miedo y tratando de no hacer ningún ruido, regresó a su hamaca. Sin embargo, comenzó a escuchar ruidos fuera de la casa, como si esos animales se estuvieran acercando, y unos segundos después comenzaron a rascar la puerta con sus pezuñas, así como a golpearla con sus hocicos. Se cubrió completamente con la manta e intentó rezar lo mejor que pudo. No sabía cómo rezar, solo repetía las palabras Padre Nuestro varias veces mientras se aferraba a la manta. Cuando finalmente, después de un rato, esos animales aparentemente se aburrieron y se fueron, mi abuela pudo quedarse dormida varios minutos después. Cuando despertó a la luz del día, se levantó rápidamente para mirar afuera. Fue entonces cuando encontró la puerta toda astillada por los golpes que había recibido. Había huellas de cerdo por todas partes. La puerta ya era vieja, si alguien hubiera querido derribarla a golpes, fácilmente habría caído. Tal vez esto había sido una intimidación de esa mujer, porque de alguna manera debió darse cuenta de que mi abuela había estado husmeando durante la noche. Un poco más tarde, mi abuela empezó a sentirse un poco mejor, lo suficiente como para poder ayudar con tareas menores en la casa. Después del almuerzo, mi madre salió y encontró que todos los vecinos estaban quejándose. Lo que decían los vecinos era que por la noche habían notado que unos enormes cerdos habían entrado para causar estragos en el patio de sus casas, golpeando las puertas, arañándolas como si quisieran entrar y gruñendo. Lo que llamó la atención de todos fue que la única que no se quejaba era la supuesta bruja. Así que pasaron los días y se decía que los cerdos que se veían por la noche y en el bosque habían sido vistos también como un grupo de búhos que volaban de casa en casa. Se hablaba de un gallo negro que era extrañamente más grande de lo normal, y por las tardes, en lo alto de los árboles, observaba pasar a la gente. Nunca lo escucharon cantar, y para rematar, había avistamientos de un mono negro que entraba en las casas por la noche para robar comida. La vecina incluso logró verlo al pie de la cama de su hijo. El mono le acariciaba la cabeza mientras él dormía. La gente del pueblo estaba cansada de esto, así que decidieron actuar contra lo que tanto temían. Todos estaban completamente seguros de que esta mujer estaba detrás de lo que estaba sucediendo, porque era una bruja, así que el plan era matarla. Una noche se preparó una trampa donde la atraparían. Vieron cómo el mono negro entraba en el patio de una casa, y justo cuando estaba a punto de tomar la comida, fueron tras ella con rifles y perros. Ella rápidamente se subió a los árboles tratando de desaparecer en la oscuridad, pero ellos continuaron persiguiéndola. En un momento, mientras trataba de colgarse de una rama, un hombre le disparó, pero falló, impactando en la rama en su lugar, rompiéndola. Esto hizo que cayera abruptamente y al golpear el suelo, el mono se transformó en la mujer. Los perros se abalanzaron sobre ella, arrancándole pedazos de carne.
La caída desde esa altura y las heridas causadas por los perros resultaron en su muerte. Justo al amanecer, la noticia se propagó rápidamente de que la bruja estaba muerta. Vecinos, gente de otras partes del pueblo e incluso de pueblos lejanos vinieron a verla, y entre ellos mi bisabuela quiso ir a ver por sí misma. Allí en el suelo yacía una anciana con la mitad de su rostro con cabello negro. Sus brazos, piernas y muslos tenían mordeduras que aún goteaban sangre. Mi bisabuela lo confirmó. Era ella. Esa noche, después de mucho tiempo, cesaron las apariciones de esos extraños animales, y eso es lo que nos cuenta mi abuela cada vez que el licor le trae recuerdos de su infancia. La bruja del árbol. Hace mucho tiempo me ocurrió algo que raramente cuento, y prefiero omitir muchos detalles sobre mí, porque si alguien me reconoce y escucha esta historia, podría sentir vergüenza, ya que a veces no me creen. Sin dar mucha introducción ni contexto, iré directamente al momento en que todo empezó. Eran alrededor de las 7 de la mañana cuando salí hacia mi auto, con las llaves en la mano. Estaba abriendo la puerta del auto cuando algo me llamó la atención. Era solo un destello blanco. Miré hacia arriba del árbol, entrecerrando los ojos para tratar de distinguir qué era. En ese momento no me preocupé demasiado, solo sentí una curiosidad leve. Revisé mi reloj para asegurarme de que no iba tarde y caminé hacia la calle. El árbol estaba al otro lado de la calle, frente a mi casa, en un pequeño callejón sin salida. Crucé la calle y me quedé en la acera un momento, protegiendo mis ojos del sol. A través de las densas ramas y las hojas marrones, no podía ver bien. Al mirar hacia el árbol, sentí de inmediato una sensación de malestar que no podía explicar, pero era lo suficientemente fuerte como para decidir olvidarme del árbol y volver hacia mi auto. Cuando daba la espalda al árbol, sentí un intenso deseo de correr, casi como cuando era niño convencido de que algo me seguía. Traté de ignorar esa sensación. Justo cuando llegué a mi entrada, un sonido rompió la calma del amanecer, agudo y claro, como si alguien intentara llamar mi atención. Me detuve en seco. Sin voltear, supe que el sonido venía del árbol. Corrí hacia mi auto, intentando introducir la llave en la cerradura. Antes de que pudiera cerrar la puerta y bloquearla, creí escuchar otro sonido, como si alguien estuviera riendo. Esa noche no dormí bien. Miraba continuamente por mi ventana, imaginando ver el árbol meciéndose en la brisa, y algo que parecía piel pálida moviéndose con él, como si me saludara. Al amanecer del día siguiente, me vestí rápidamente y crucé la calle, esperando que ninguno de mis vecinos me viera. Parte de mí se reprendía por ser irracional, pero seguía adelante. Oía el canto de los pájaros y el leve ruido del tráfico a lo lejos. Me abracé con mi chaqueta mientras la brisa fría me golpeaba. Llegué a la base del árbol y miré hacia arriba. El árbol había perdido la mayor parte de su follaje por el frío, pero las muchas hojas en descomposición lo hacían parecer más lleno, ocultando bien el objeto. Me posicioné justo debajo de la cosa, y entonces la vi por primera vez. No estoy seguro de qué esperaba encontrar, pero definitivamente no era eso. Una mujer estaba sentada en una gruesa rama a unos 50 pies del suelo. Me quedé mirándola, tratando de encontrar algún sentido a su presencia allí. Estaba mirando directamente hacia adelante, sin parpadear y sin moverse, vistiendo lo que parecía ser un saco, pero podría haber sido los restos de un vestido viejo y sucio. Sus delgadas piernas colgaban de la rama. Por un momento pensé que estaba muerta, pero podía ver sus movimientos aunque fueran leves. Miré alrededor en el suelo en busca de una escalera o alguna manera por la cual la mujer pudo haber subido al árbol, pero no encontré nada. No estaba seguro de cómo había llegado la mujer al árbol. No era un árbol típico para trepar. Era demasiado ancho y las ramas alcanzables eran demasiado delgadas y estaban muy separadas. Trepar sería casi imposible para la mayoría de las personas. Cuanto más lo pensaba,
Mas empezaba a creer que debía ser algún tipo de broma, aunque muy extraña. Le hablé a la mujer para preguntarle si estaba bien o necesitaba ayuda para bajar. Si ella me escuchó, no mostró señal alguna, y siguió mirando hacia adelante sin expresión. Debía estar sintiendo mucho frío, dada la temperatura. El vestido que llevaba no podía ofrecerle ningún calor. Pasaron unos segundos, pero la mujer aún no respondía. Estaba a punto de llamarla de nuevo, pero antes de que pudiera, la mujer emitió un ruido. Un extraño sonido ronco y jadeante flotaba hacia mí, aumentando de volumen con cada segundo que pasaba. Me tomó un minuto darme cuenta de lo que era, y por alguna razón sentí un escalofrío. Ella se estaba riendo. Di un paso alejándome del árbol, mis instintos gritándome que corriera. No tenía explicación para esta instantánea sensación de terror. Todo lo que sabía era que algo estaba terriblemente mal con ella. Antes de que pudiera mover mis pies, la cabeza de la mujer se movió. Comenzó a inclinarse sobre la rama en la que estaba posada, su rostro inclinándose hacia abajo muy lentamente, hasta que me estaba mirando. Se inclinó tanto que estaba seguro de que se caería. Al principio su rostro estaba en blanco, sin ninguna emoción, pero eso cambió en un abrir y cerrar de ojos. Sus labios se estiraron en una sonrisa horrible que, de alguna manera, ocupaba la mayor parte de su rostro. Estaba respirando en esos jadeos superficiales que se volvían casi ensordecedores. Sus manos se aferraban a las ramas tan fuerte que podía escuchar cómo se rompía la corteza y ver pedazos que caían al suelo donde yo estaba parado. Ambos nos miramos durante mucho tiempo antes de que de repente abriera la boca, tan ancha que pensé que su mandíbula podría romperse, dejando escapar un ruido muy incómodo, profundo y ronco. Corrí a casa y entré corriendo por la puerta principal en pánico, cerrándola detrás de mí y poniendo ambos cerrojos. Incluso eso no parecía ser suficiente. Esperé allí con ambas manos en la puerta, esperando el sonido de un cuerpo golpeándola, pero no llegó. Cuando finalmente me controlé, arriesgué una mirada por la ventana de mi puerta principal, pero afortunadamente no la vi. No fui a trabajar ese día. Por más tonto que pueda sonar, tenía miedo. Miedo de dejar mi casa. Miedo de escuchar esa risa y verla mirándome a través de las ramas. Para media tarde, ese miedo comenzó a disminuir y comencé a sentirme enojado. Ya sea que esto fuera una broma extraña o algo completamente diferente, no hacía ninguna diferencia para mí. Estaba enojado por sentirme aterrorizado de salir de mi propia casa. Me fui a la cama furioso, con planes de ir directamente allí por la mañana para hablar con esa señora, si aún estaba allí. No dormí bien esa noche. Mis ojos seguían yendo hacia la ventana, mirando la oscuridad más allá del cristal. No podía evitar imaginar a la mujer del árbol, con su rostro sucio presionado contra él. Desperté a la mañana siguiente antes de que sonara mi alarma, e incluso le gané al sol. Me vestí rápidamente y bebí mi café mientras esperaba a que el sol saliera por completo. Para cuando lo hizo, todo mi coraje de la noche anterior parecía desvanecerse. Eché un vistazo por la ventana de la sala de estar, pero si la señora todavía estaba allí, no podía verla. Ignoré mi mano temblorosa mientras abría la puerta y cruzaba la calle. Las ramas se mecían en el viento helado que me pinchaba la cara y se deslizaba por mi chaqueta. Me quedé a unos pocos metros de la base del árbol y miré hacia arriba en él. No la vi y me permití relajarme un poco. Esperaba que las temperaturas frías la hubieran hecho encontrar un nuevo lugar. Di un paso más cerca, pero eso fue todo a lo que llegué, ya que el silencio fue interrumpido por un fuerte gruñido que venía justo encima de mí. Antes de que pudiera mirar hacia arriba, escuché algo chocando a través de las ramas y golpeando el suelo con un ruido húmedo, aterrizando justo frente a mí. Una ardilla muerta yacía a mis pies, su pelaje empapado en sangre y trozos de carne. Parecía estar vacía por dentro, según lo que pude ver, excepto por algunos huesos que ayudaban a mantener su forma. Incluso los ojos parecían estar ausentes. Miré congelado el cadáver devorado frente a mí. Luego escuché la risa de la mujer.
Corrí a casa sin mirar hacia arriba, sabiendo que vería su rostro ensangrentado sonriendo de vuelta hacia mí. Al día siguiente era sábado, y me prometí hacer algo con respecto a la señora en el árbol. Claramente estaba sufriendo de una enfermedad mental y necesitaba ayuda profesional. Hice lo único que se me ocurrió y llamé a la policía y les expliqué la situación. El despachador me aseguró que se asegurarían de que la mujer recibiera la ayuda que necesitaba. Me quedé junto a la puerta, mirando ocasionalmente a través de las persianas. Los oficiales llegaron unos 20 minutos más tarde, y desde la pequeña ventana sobre mi puerta, los vi caminar directamente hacia el árbol. Se quedaron directamente debajo y miraron hacia arriba. Por un largo momento solo se quedaron mirando, como si estuvieran confundidos por lo que veían. Incluso desde el otro lado de la calle, pude ver cómo cambiaban sus expresiones, pasando de una vaga curiosidad a completamente inquietos. Se miraron brevemente preocupados el uno al otro, antes de que la oficial comenzara a hablarle a la mujer en el árbol, moviéndose incómodamente mientras lo hacía. Habló durante unos minutos y luego las expresiones inquietas de los oficiales cambiaron nuevamente a una de horror. Los policías empezaron a caminar hacia atrás poco a poco. Una vez que llegaron a la calle, ambos se detuvieron y miraron hacia arriba en el árbol, sin decir una palabra. De repente hubo un destello de movimiento desde arriba en el árbol, haciendo que las ramas temblaran violentamente en el lugar donde sabía que la mujer estaba sentada. Los oficiales giraron y se dirigieron hacia su auto al otro lado de la calle, con rostros marcados por el miedo. Desbloqueé la puerta y salí corriendo, tratando de alcanzarlos. Me observaron y por un momento pensé que se irían. Noté que querían hacerlo. Al ver que no se movían, me acerqué corriendo a su vehículo. Noté lo pálidos que estaban, con sudor en sus frentes a pesar del frío. Afirmé que era yo quien había llamado y pregunté si ayudarían a la persona que estaba en problemas. El oficial me miró brevemente y luego de estremecerse, su miedo fue reemplazado por ira. Intentó decirme que eso no era un problema policial y que debía volver a mi casa. Lo interrumpí, insistiendo en que el problema sí necesitaba atención, ya que la persona llevaba mucho tiempo en una situación difícil y no estaba bien. La oficial se adelantó con un tono amenazante, pidiéndome que me calmara. Explicó que la persona no parecía querer ayuda y que estaba en su derecho de estar donde decidiera, aunque pareciera extraño. Subieron al auto sin decir otra palabra y se fueron a toda velocidad. Observé cómo el auto desaparecía por la calle, completamente desconcertado. No miré hacia arriba en el árbol, no quería verla, pero de alguna manera sabía que estaba allí observando, y tal vez incluso riendo. Pasé el resto del día pensando en qué podía hacer. Si la policía no iba a hacer su trabajo, entonces encontraría a alguien que sí lo hiciera. Decidí llamar a la estación de noticias local y contarles sobre la mujer y lo terrible que parecía estar su condición, así como la policía vino y se fue sin hacer nada. La mujer con la que hablé sonaba consternada por la situación y prometió enviar a alguien para hablar conmigo. Al día siguiente, una reportera llegó a mi casa. Después de hablar conmigo durante unos minutos, el camarógrafo y la reportera se acercaron al árbol. Desde mi casa los observé hablar con la mujer, pero no pude escuchar lo que dijeron. Pude ver cómo las sonrisas desaparecieron de sus rostros en el momento en que miraron hacia arriba en las ramas. Parecían inquietos mientras hablaban, tratando de convencer a la mujer de bajar del árbol, pero, al igual que los oficiales de policía, no duraron mucho. 3 minutos después, los vi apresurándose a través de la calle, con expresiones de puro pánico. Ni siquiera se detuvieron a hablar conmigo. Intenté hablar con ellos, pero el camarógrafo casi me derribó, y todas mis llamadas a la estación de noticias quedaron sin respuesta. Nadie quería estar cerca de la mujer, así que simplemente la dejaron allí arriba, sin opciones. Hice lo único que pude y traté de ignorarla. Definitivamente no fue tan fácil como podrías pensar. Evitaba salir al exterior tanto como fuera posible y nunca miraba en dirección al árbol cuando tenía que salir de casa. Los siguientes días fueron horribles, pero las noches fueron lo peor.
Tenía miedo de cerrar los ojos mientras estaba en la cama, siempre mirando esa ventana. Me imaginaba a ella allí arriba en esa rama, sus pies descalzos y su piel expuesta volviéndose lentamente azul, y eso no me hacía sentir un poco mejor. Esperaba que tuviera una noche incómoda allí fuera y finalmente abandonara el árbol. Me dije a mí mismo que hice mi parte para tratar de ayudarla, y si finalmente sucumbía a los elementos, no estaría en mi conciencia. Por extraño y perturbador que fuera la mujer, seguía siendo solo una persona con una enfermedad mental evidente. Tenía la sensación de que no pasaría mucho tiempo antes de que solo quedara un cadáver en ese árbol. Odio admitirlo, pero parte de mí lo esperaba. Pude evitar el árbol el resto de la semana, tomando unos días libres del trabajo. Solo salía para ir a la tienda. Sé que mi miedo puede parecer irracional. No es como si la mujer hubiera hecho algo violento. Ni siquiera había salido del árbol. Técnicamente, la única persona a la que estaba lastimando era a sí misma. Traté de decirme que mi miedo era irracional, pero el lunes las cosas tomaron un giro para peor. Era alrededor del mediodía, cuando escuché un golpe. Por un momento solo miré la puerta, imaginando a la mujer del árbol parada al otro lado. Dudé, pero a medida que el golpeteo se hizo más fuerte, más insistente, finalmente me obligué a abrir. Era la vecina. Estaba ahí para preguntarme si había visto a la mujer que estaba trepada en el árbol. Le respondí que sí y le conté lo que pasó con los policías y con la reportera. La vecina suspiró molesta y me dijo que ella misma iba a ir y con sus propias manos iba a bajar a la vieja loca del árbol. Esas fueron sus palabras de manera textual. Yo no supe qué decirle. Si ella quería ir a hacer una estupidez, pues por mí que fuera a hacer su tontería. Cerré la puerta y desde la ventana vi que en efecto fue directo hasta el árbol y trepó. Dejé de verla cuando se perdió entre las hojas. Esperé a que volviera a aparecer, pero los minutos pasaban y no había señales de ella. Estaba a punto de abrir la puerta cuando finalmente la vi, descendiendo de espaldas por el árbol. Cuando llegó abajo, se quedó paralizada, mirándome fijamente. Me alejé de mi ventana pensando en llamar a la policía de nuevo, aunque eso significara ser arrestado. Algo estaba muy mal. Me arriesgué a echar otro vistazo por la ventana, y para mi horror, la vecina estaba sonriendo. Una sonrisa tan retorcida y diferente a su expresión habitual. Lo que fuera que tuviera la mujer del árbol, ahora también lo tenía la vecina. Ella se puso de pie y comenzó a moverse lentamente cruzando la calle, con los ojos fijos en mi casa. No tenía idea de qué haría si intentaba entrar, pero nunca llegó al otro lado de la calle porque pasó un auto a toda velocidad y la arrolló. El cuerpo de la vecina salió volando, y cuando cayó contra el suelo, su cabeza golpeó fuertemente contra el asfalto, y el sonido del auto impactando contra un poste hizo estremecer todo el lugar. Rápidamente llamé a la policía para reportar el accidente. Tanto la persona del auto como la vecina fallecieron. Por unas cuantas horas debido al accidente me había olvidado de la mujer del árbol. Sin embargo, a la noche, cuando salí a tirar la basura, la vi. Arriba en el árbol, casi alcanzando la parte más alta, un rostro miraba a través de las ramas. Ese mismo rostro sucio y sonriente. Pero lo peor era que sabía que me estaba sonriendo a mí. Encendí todas las luces de la casa y las dejé prendidas toda la noche. Al día siguiente yo ya estaba cansado de estar así. En mi trabajo, por supuesto, ya me traían de bajada. Además, como casi no dormía, pues me sentía cansado. Eso se tenía que terminar. Y pues solamente se me ocurrió una cosa, lanzarle una bomba molotov, hecha de un bote de plástico, ácido muriático y bolitas de aluminio. Así que, cuando me refresqué la memoria, supe que aunque era una idea muy peligrosa y posiblemente una idea bastante estúpida, eso era lo que tenía que hacer con esa mujer que estaba en el árbol. Algunos de los ingredientes los tenía en mi casa. Tampoco era nada muy complicado de conseguir. Ya con todo listo, caminé hasta una distancia prudente y entonces arrojé la bomba contra el árbol.
Obvio, la bomba no era demasiado fuerte, no dañó el tronco del árbol, pero sí provocó un fuerte estallido. La mujer se tenía que bajar sí o sí, porque si no le lanzaría otro, y esta vez sería más de cerca. Obviamente mi intención no era hacerle daño, lo que yo quería era que se fuera. Sin embargo, no ocurrió ni lo primero ni lo segundo. Pasó otra cosa que yo no tenía contemplada y que jamás me hubiera imaginado. Del árbol salió volando un enorme pájaro negro. Parecía un cuervo muy grande. Ese pajarraco dio una especie de graznido muy fuerte y muy chirriante antes de alejarse y perderse. Lo que estaba ahí montado en el árbol no era una mujer, era una bruja. El Valle de la Bruja. Esto me pasó hace ya muchos años. En aquel entonces tenía una novia que se llamaba Susana. Vivíamos juntos en Ciudad Victoria, pero luego conseguí un mejor trabajo, así que nos movimos a la frontera, específicamente a Reynosa. Los dos teníamos visa, y como a mi novia le gustaba realizar actividades al aire libre, pues solíamos cruzar por McAllen para ir a parques naturales a hacer senderismo. Dependiendo del dinero que hubiera, podíamos ir a veces a lugares lejanos y otras veces a lugares cercanos. En una ocasión planeamos ir hasta un parque en Kentucky al que ya habíamos ido 3 veces, así que hicimos las maletas y nos fuimos. El viaje duraba unas 20 horas, pero no conduje todo de corrido, así que tardamos 2 días en llegar. Ya explorando el parque, decidimos tomar una ruta diferente a las que habíamos hecho antes. No notamos nada raro hasta que vimos un letrero que decía Circuito del Valle de la Bruja, a 4 kilómetros en cierta dirección. El letrero estaba escrito en inglés, pero se traducía así, como el Circuito del Valle de la Bruja. Nunca habíamos oído hablar del Circuito del Valle de la Bruja, pero como el parque era grande y muchos terrenos aún no tenían senderos, pensamos que podrían haber abierto una nueva ruta. Susana estaba emocionada. Esto significaba una nueva aventura. Era un lugar al que no habíamos ido antes. De todos modos, planeábamos tomar un circuito diferente que también estaba a 4 kilómetros pero en otra dirección. Así que decidimos probar la nueva ruta. Pero encontrar la palabra witch nombrando una ruta era raro. El sendero descendió abruptamente, llevándonos hacia un valle como prometía. Empecé a sentirme inquieto de inmediato. Todo sobre el sendero me hacía sentir como si estuviera adentrándome en un lugar extraño y ya no estaba seguro de dónde estaba. Sentí que nos perdíamos en el bosque con cada paso. Eran los árboles. Los árboles cambiaron. Al principio, el sendero parecía normal, rodeado de encinos y robles frondosos que se mecían suavemente con el viento. Sin embargo, a medida que avanzamos, empecé a notar algo extraño. Los encinos y robles disminuyeron en número, dando paso a una vegetación que no correspondía con la conocida de ese bosque. En su lugar, pinos viejos y torcidos que parecían tener siglos de antigüedad comenzaron a flanquear el sendero. A medida que continuamos, el cambio se hizo más evidente. Los pinos viejos se alzaban imponentes a ambos lados del camino. La luz del sol apenas se filtraba a través de la densa copa de los árboles, sumiendo el sendero en una penumbra inquietante. A medida que avanzamos, otros elementos del entorno empezaron a alterarse de manera sutil. Aparte de los árboles, una de las primeras cosas que notamos fue que el ruido disminuyó hasta que todo quedó en silencio. Al principio, el cambio fue tan sutil que apenas lo notamos, pero pronto se hizo imposible ignorar el silencio que nos envolvía. Las ardillas que antes saltaban de rama en rama ya no se veían. Buscamos con la mirada alguna señal de vida animal, pero todo lo que encontramos fue vacío. También comenzamos a notar una falta de viento. Antes pequeñas brisas agitaban las hojas, pero en cierto momento el aire se quedó completamente estático. En medio de aquel ambiente cada vez más desconcertante, mi nerviosismo aumentó. Cada parte de mí me decía que algo no estaba bien, que debíamos dar marcha atrás mientras aún pudiéramos encontrar el camino de vuelta. La decisión de Susana de seguir adelante, contraria a mi instinto,
me hacía cuestionarme qué era lo que realmente nos estaba impulsando a seguir adentrándonos en aquel lugar. Nos encontramos con un letrero que, a simple vista, parecía completamente fuera de lugar. Era una tablilla desgastada, con letras que parecían haber sido pintadas con prisa, indicando que el área que se extendía más allá era exclusiva para niños. Viendo esto como una oportunidad para persuadir a Susana de dar marcha atrás. Sin embargo, ella siguió caminando y no pude hacer más que seguirla. Después de un tiempo que me pareció demasiado largo para el trecho que habíamos recorrido desde el letrero, le sugerí a Susana que era momento de volver. No esperaba que ella hiciera caso, pero al parecer vio algo que no me mencionó, y estuvo de acuerdo en dar la vuelta y caminar de regreso por el sendero. Quiero recalcar que era el único sendero posible. No había otros caminos, solo ese. Pero a pesar de que caminamos de regreso por el doble de tiempo que lo hicimos yendo hacia el interior del bosque, el letrero no apareció. Eso no tenía sentido. En un bosque, en un sendero único y claramente definido, no debería ser posible perderse de esa manera. Si había un solo camino, simplemente siguiéndolo en dirección opuesta, deberíamos haber podido encontrar el letrero nuevamente, y sin embargo no fue así. Fue en medio de esta creciente desesperación, cuando ambos recordamos casi al mismo tiempo que llevábamos nuestros celulares, lo que nos relajó un poco porque ahora solo teníamos que llamar al guardabosques, y él de seguro sabría cómo encontrarnos. Al intentar usar nuestros dispositivos, nos dimos cuenta de que ninguno de los dos tenía señal. Susana y yo no teníamos otra opción más que seguir avanzando. La frustración y la molestia se entremezclaban con el miedo y la incertidumbre que ya se habían apoderado de nosotros. Por más que caminábamos, parecía que estábamos atrapados en una especie de bucle interminable. Lo digo porque todos los viejos pinos eran iguales, así que teníamos la sensación de que no nos estábamos moviendo porque cada pino que estaba frente al otro parecía una copia exacta del anterior. En medio de esta situación desesperante, la tensión entre nosotros, que hasta entonces había estado contenida, finalmente estalló. Susana, en un arrebato de frustración, me lanzó un reproche, culpándome de habernos perdido. Sin embargo, la realidad era otra, y no pude contenerme de recordarle que la culpable era ella por seguir caminando. Ella, por supuesto, no estaba dispuesta a aceptar la culpa tan fácilmente y encontró la manera de cambiar de tema rápidamente, esquivando la responsabilidad y evitando así enfrentar su error. A medida que el sol comenzaba a ocultarse, caímos en cuenta de que no teníamos agua ni comida suficiente, y tampoco un lugar donde resguardarnos durante la noche. No llevábamos una casa de campaña, y nuestros suministros se limitaban a lo que uno llevaría para un paseo de unas pocas horas, no para una estancia prolongada en el bosque. Además, siendo conscientes de que, en el mejor de los casos, alguien podría empezar a buscarnos hasta el día lunes, y siendo ese momento un sábado, la perspectiva de tener que sobrevivir por nuestra cuenta durante al menos 2 noches era muy angustiante. Ante esta realidad, la primera decisión que tomé fue permanecer lo más cerca posible del sendero. Era lógico pensar que si alguien venía a buscarnos, lo harían siguiendo el sendero. Con esto en mente, elegí recostarme en el tronco de uno de los viejos pinos que se encontraba a menos de 2 metros del sendero. La noche llegó mientras intentaba armar un refugio improvisado con ramas de los pinos cercanos. Con el refugio medio armado me metí para descansar. La fatiga del día, sumada a la tensión emocional de nuestra situación, hizo que Susana cayera rápidamente en un sueño profundo, rendida al cansancio. Por mi parte, la inquietud y una sensación persistente de vulnerabilidad me mantenían en un estado de alerta, impidiéndome poder dormir. El refugio, aunque poco estable, ofrecía una barrera entre nosotros y el vasto y oscuro bosque que nos rodeaba. Sin embargo, esa barrera parecía insuficiente para calmar mi mente, que no dejaba de repasar nuestras opciones y las posibles consecuencias de nuestra situación. Durante horas me mantuve despierto, escuchando los sonidos de la noche, cada crujido y susurro del bosque amplificando mi ansiedad.
Finalmente, el agotamiento empezó a vencer mi resistencia y comencé a cabecear y me quedé dormido, pero solo por unos minutos porque desperté de golpe. Una sensación inexplicable de alerta se había apoderado de mí, una sensación de estar siendo observados. El refugio no parecía ofrecer ninguna protección contra esa inquietante sensación. Intenté convencerme de que era solo el producto de la situación tan estresante. Mi corazón se aceleró cuando me di cuenta de que algo grande estaba parado fuera de nuestro refugio. Al principio el pánico se apoderó de mí. Sin embargo, al enfocar mi vista y calmar mi respiración, noté que se trataba de un venado, así que decidí asomarme para verlo mejor. Por un momento estuve a punto de soltar un suspiro de alivio, pero al alumbrar al venado con la lámpara de mi celular, volteó a mirarme. Me di cuenta de que el venado tenía los ojos de una persona. Esa mirada perturbadora sostuvo la mía durante lo que parecieron ser horas, pero que en realidad fueron solo unos pocos segundos, antes de que el venado decidiera alejarse y desaparecer entre los árboles. El encuentro me dejó paralizado, no solo por el miedo, sino por la confusión. Volví al interior de nuestro refugio intentando procesar lo que acababa de experimentar. No pasaron ni 15 minutos cuando, una vez más, la inquietante sensación de estar siendo observados se apoderó de mí. Esta vez no estuve solo en mi inquietud. Susana se despertó porque ella también sintió que algo estaba pasando. Algo había perturbado su descanso, y pronto me di cuenta de qué era. Se escuchaba el sonido de algo moviéndose alrededor del pino donde habíamos apoyado nuestro refugio. Entonces, aquello se detuvo justo en un lugar donde tanto Susana como yo pudimos ver que lo que estaba afuera eran unos pies humanos, descalzos con tobillos pálidos. Por un instante, la esperanza brilló en sus ojos al pensar que alguien había venido a encontrarnos. Esa esperanza se desvaneció tan rápido como apareció cuando le hice ver la improbabilidad de que alguien estuviera buscándonos en el bosque en plena madrugada, y mucho menos descalzo. Antes de que pudiéramos procesar completamente la situación, una corriente de aire fuerte golpeó nuestro refugio. Las ramas que habíamos entrelazado con tanto esfuerzo no pudieron resistir la fuerza del viento y se cayeron sobre nosotros. Quedamos expuestos, vulnerables bajo la mirada de lo que se ocultaba en la oscuridad, y entonces la vimos. Frente a nosotros se erguía una figura delgada, de piel demasiado blanca, completamente desnuda. Pero eso era lo de menos. La cabeza de la mujer era la de un venado, la del mismo venado de antes. La figura permaneció inmóvil como una estatua. Su respiración era apenas perceptible. Susana y yo, sin palabras, solo podíamos mirar fijamente a la criatura, incapaces de comprender cómo algo así podía existir. La gota que derramó el vaso fue cuando esa cosa abrió su hocico, revelando una hilera de dientes amarillentos y afilados, al igual que una lengua que parecía doble, o quizás eran dos lenguas. Sin pensarlo, Susana y yo nos pusimos de pie, impulsados por el miedo, y empezamos a correr, alejándonos lo más rápido posible de aquella abominación. La criatura no nos persiguió. En lugar de eso, emitió un grito macabro, un sonido que parecía provenir desde el rincón más profundo del infierno. Y entonces, como si aquel grito hubiera sido una señal, el bosque cobró vida. De entre los pinos comenzaron a salir animales, cruzando de un lado a otro a mucha velocidad, ciervos, mapaches, ardillas, etc. Nosotros íbamos chocando contra los animales mientras tratábamos de no caernos. Recibimos muchos rasguños. En medio del caos causado por los animales que surgían frenéticamente a nuestro alrededor, tomé una decisión impulsiva que, en ese momento, parecía la única opción viable. Agarrando la mano de Susana, nos desviamos del sendero principal, decididos a encontrar una salida a través de la espesura de los pinos viejos. Avanzar entre las ramas secas de los pinos fue difícil. Algunas ramas, gruesas y afiladas como cuchillas, nos lastimaron la piel como si fueran espinas, pero seguimos corriendo. Casi tan repentinamente como había empezado nuestra pesadilla, se hizo de día. Delante de mí había un sendero y, del otro lado, los árboles normales del bosque.
Al voltear, los pinos viejos habían desaparecido, como si nunca hubieran estado allí. El alivio de haber encontrado terreno conocido desapareció tan rápido como había llegado cuando me di cuenta de un detalle escalofriante. Susana ya no estaba a mi lado. Mi corazón se detuvo por un momento, incapaz de entender por qué no estaba ahí conmigo. Empecé a llamarla por su nombre, pero fue en vano. Durante la huida no noté el momento exacto en que nuestras manos se separaron. Pensé en regresar por ella, pero el miedo de perderme de nuevo en ese lugar maldito y la duda de si podría encontrarla me paralizaron. Desgarrado por la decisión, decidí correr por el sendero hacia la dirección donde sabía que había gente. Pensé que pedir ayuda era la mejor opción en ese momento. Después de unos minutos que parecieron eternos, encontré un grupo grande de personas. Sin aliento y desesperado, les rogué que me ayudaran a buscar a Susana, y rápidamente algunos se ofrecieron a acompañarme en la búsqueda, mientras otros llamaban al guardabosques y al 911. Una hora más tarde, la búsqueda oficial empezó con la ayuda de la policía, pero al caer la noche, Susana no había aparecido. Lo más desconcertante fue cuando intenté mostrar a la policía el letrero que nos había desviado inicialmente, pero no había rastro de él, ni de la zona de los pinos viejos. Esta falta de evidencia física hizo que la policía comenzara a sospechar de mí, creyendo que toda la historia podría ser una coartada elaborada. Cuando la situación parecía volverse en mi contra y la policía estaba a punto de arrestarme, un grito cortó la tensión. Alguien había encontrado el letrero, no en su lugar original, sino enterrado y oculto bajo unas piedras, como si alguien hubiera querido esconderlo a propósito. Este hallazgo descartó las sospechas sobre mí, y aunque lo que le dije a la policía sonaba imposible, la existencia de ese letrero al menos hacía creer a la policía que había algo de verdad en mi historia, apartando temporalmente las sospechas sobre mí. La búsqueda por Susana continuó durante un tiempo, pero nunca apareció. Bosque susurrante. Compré una casa de un piso en el límite de un monte, en una ciudad que prefiero no mencionar. La casa estaba hecha de piedra escarpada y madera oscura. El lugar estaba un poco dañado por el clima, cubierto en algunos lugares por musgo espeso, con un techo que estaba inclinado en un ángulo pronunciado. La mayoría de mis cosas aún permanecían en cajas de cartón en mi sala 3 días después de mudarme, pero había desempacado la cama montable y el armario de licores, y eso me pareció un buen progreso. Pasé esos primeros días bebiendo y hablando con el perro, Mushu. Sinceramente, no podría decirles la raza. Era un perro grande. Medía como 80 centímetros de alto, pesaba más de 50 kilos, con pelaje de color arena. Su cráneo era largo y plano, con ojos pequeños y oscuros. Sus orejas también eran pequeñas, su cola era bastante larga. Mushu era un perro de buen carácter que solo se ponía agresivo si se le provocaba. Siempre fue amigable con los niños. Mushu ya se había convertido en mi mejor amigo. La mudanza fue buena para ambos. Le proporcionó a Mushu el espacio que necesitaba para estirar sus largas patas. La mayoría de las mañanas comenzaban conmigo haciendo un intento de desayuno mientras tomaba tragos de lo que no había terminado la noche anterior. Me arrastraba en mi bata hasta que veía mi reflejo en algo y notaba lo desgastado que empezaba a parecer. Había perdido peso, necesitaba un corte de cabello, afeitarme, y no había logrado dormir todas las noches. La única actividad productiva que hacía cada día era salir a caminar con el perro. La vista del monte era espectacular, aunque mi pésimo estado de ánimo no me permitía apreciarla. Esas primeras semanas, Mushu y yo pasábamos horas afuera, encontrando nuevos caminos, acantilados rocosos o estanques tranquilos. El monte era enorme y poco a poco descubrí que mientras estaba allí me sentía en paz. Esa sensación desaparecía tan pronto como regresaba a la casa. Mis noches estaban hechas de alcohol y programas de televisión. Cuando finalmente me acostaba,
A menudo pasaba mi tiempo mirando el techo y pensando en mi ex. Si me dormía, soñaba con ella. Los sueños eran lo peor porque estos se quedaban conmigo. Podía pasar semanas sin pensar en ella, y luego tenía un sueño que me afectaba profundamente. Por eso intentaba beber hasta desmayarme todas las noches. Mushu y yo llevábamos muchos meses viviendo en la orilla del monte, cuando un día de otoño, sin una nube en el cielo, caminamos unos 10 kilómetros dentro del monte. Los árboles se adelgazaron y vimos lo que quedaba de una cabaña bastante más vieja y desgastada que la casa donde vivía. Fui a investigar dentro, pero Mushu actuó extraño. Se quedó cerca de la línea de árboles mientras gruñía. El techo de la cabaña estaba medio derrumbado y el suelo estaba cubierto de hojas secas. Las aparté para revelar un suelo de madera que estaba casi completamente podrido. Algunos trozos de muebles estaban esparcidos. Encontré un extraño símbolo tallado justo encima de la puerta cuando me giré para salir. Parecía como un tridente invertido. Me pareció muy extraño. Afuera, Mushu aún estaba sentado en el mismo lugar, pero ahora tenía los pelos de punta y estaba lamiendo sus colmillos, y pensé que lo mejor sería que nos fuéramos. Mientras me alejaba, noté algo extraño en los árboles. No sabría explicar qué era, pero había algo inquietante. Regresando a casa, empecé a tomar whisky. El viento soplaba fuerte y parecía que se desataría una tormenta. Al mirar hacia afuera por una ventana, distinguí un árbol que no había visto antes. No me atrevía a decir que el árbol no estuviera ahí antes. Siempre he elegido pensar que simplemente no lo había notado. En ese momento decidí no prestarle demasiada atención a ese árbol porque me desconcertó notarlo por primera vez. Para no ponerme paranoico, dejé de mirarlo y observé el cielo, que estaba despejado, la luna llena y las estrellas brillaban. La mañana siguiente fui al pueblo por suministros. Estaba a unos cuantos kilómetros de distancia. En auto no estaba lejos, pero como iba a pie, me tomaba unas 2 horas llegar. A Mushu le gustaba ir al pueblo. Ya de regreso en el monte, la curiosidad sobre aquel árbol que no había notado me invadió, así que fui a la parte trasera de la casa, al área que podía ver desde la ventana, y ahí estaba el árbol, pero no exactamente. Esto puede sonar raro, el árbol estaba ahí, pero no era el mismo árbol. Las ramas se veían muy diferentes. Fue extraño. Caminé hasta el árbol por curiosidad y noté que la hierba bajo la sombra del árbol parecía quemada y despedía un olor desagradable, como a pañal sucio. Estaba muy concentrado en ese árbol, tanto que me sobresalté cuando escuché a Mushu ladrando frenéticamente. Giré hacia la casa y vi a Mushu ladrando hacia algo en dirección al monte. Miré hacia donde él estaba ladrando y fue entonces cuando la vi. A unos 9 metros de Mushu había una mujer. Lo primero que noté fue que estaba completamente desnuda. Su piel era pálida y tenía el cabello largo y negro. Sus ojos eran demasiado pálidos y sobresalientes, su boca ancha y roja. A primera vista parecía normal, pero después de mirarla por unos segundos, se hizo evidente que algo no estaba bien. No solo en su apariencia, sino que el ambiente cambió. La mujer giró su cabeza hacia la izquierda y luego desapareció entre los árboles. Definitivamente eso no era normal. Necesitaba hacer una llamada, pero para eso debía volver al pueblo y ya no tenía tiempo para ir. Ya era demasiado noche, así que tendría que esperar hasta el día siguiente. Ni Mushu ni yo pudimos dormir bien. Al día siguiente, muy temprano por la mañana, salí al pueblo y llamé a la persona de quien compré la casa. Nunca he sido de los que evaden las cosas, así que le pregunté directamente por qué había decidido vender la casa. Su respuesta fue evasiva y ambigua, así que le pregunté si alguna vez había visto a una mujer desnuda cerca de la propiedad. El hombre se quedó en silencio por unos segundos. Luego dijo que no sabía qué había visto en esa casa y que, si fuera yo, empacaría mis cosas y me iría antes de que algo peor ocurriera. No pude sacarle más palabras después de eso, así que terminó la llamada. Conforme pasaban las semanas, Mushu se mostraba cada vez más nervioso.
Ya no quería entrar en el monte conmigo, por lo que lo paseaba por los grandes campos abiertos frente a mi casa. Lo que ponía nervioso a Mushu también me afectaba a mí, aunque de manera diferente. En esas semanas empecé a tener pesadillas cada vez más intensas y sofocantes. Durante ese tiempo mi salud empeoró. Había perdido más peso y lucía casi esquelético. Salir a caminar por el monte todos los días parecía no servirme de nada. Supongo que el daño que me causaba beber demasiado no se compensaba con las caminatas en el monte. Llegó un punto en que ya hasta me costaba trabajo levantarme del catre donde dormía. Una noche de lluvia pero sin truenos. Mushu estaba como loco. Le estaba ladrando a la puerta. Esa noche no había bebido nada porque el alcohol se me había terminado un día antes. Entonces, como yo quería tomar, estaba de mal humor. Eso, sumado a que Mushu no dejaba de ladrar, pues me alteré tanto que abrí la puerta de manera brusca y salí para ver a qué le estaba ladrando Mushu. Estaba lloviendo muy fuerte y a Mushu nunca le gustó mojarse en la lluvia. Yo fui con él y me paré al lado suyo. Mushu parecía estar ladrándole al árbol que había llamado mi atención el otro día. Entonces, asumiendo que alguien estaba ahí, tal vez una persona con la intención de robarme, empecé a gritar y a soltar insultos, retando a quien fuera que estuviera ahí a que se acercara. En el momento en que el cielo se iluminó por un relámpago, vi que estaba parada una mujer que no traía puesta ropa. Yo de verdad creo que se trataba de la misma mujer de la vez pasada. Mushu empezó a ladrar con más coraje. Entonces los relámpagos empezaron a iluminar el cielo uno tras otro cada 2 o 3 segundos. Cada que había un relámpago yo veía que la mujer estaba más cerca. No la veía que caminara. Simplemente de un relámpago al otro ya estaba más cerca. En cierto momento, Mushu dejó de ladrar y se me pegó a la pierna chillando como si tuviera miedo. De repente, la mujer pegó un brinco y en el aire se transformó en un ave que se alejó volando mientras soltaba horribles carcajadas. Mushu y yo corrimos y nos encerramos en la casa. Me regresé a vivir a la ciudad al día siguiente. Anillo. Me llamo Zacarías y soy taxista en Santo Domingo. Mi vida no es fácil tras la muerte de mi esposa hace 3 años, debido a una enfermedad que la consumió lentamente. Me quedé solo con la responsabilidad de criar a nuestros 2 hijos, Camila y Mateo. Verla partir fue un golpe del que aún estoy tratando de recuperarme. Desde que amanece hasta que cae el sol, me convierto en padre a tiempo completo, llevándolos al colegio, ayudándoles con sus tareas, preparándoles la comida. A veces me siento abrumado, cansado, pero al mirar sus rostros encuentro la fuerza para seguir adelante. A pesar de las dificultades, trato de que no les falte nada. Ya durante la noche me la paso conduciendo mi taxi desde las 8 de la noche hasta las 5 de la madrugada. Una de las ventajas de trabajar durante la noche es que no hay tanto tráfico, y cuando lo hay es leve. Aquella noche era una noche particularmente tranquila, o al menos así lo fue hasta que llegó la hora de terminar mi jornada. Justo cuando pensaba en dirigirme a casa, una señal de mi radio me alertó de una última pasajera. Al llegar al lugar indicado, la vi, una mujer de aspecto inusual, con una mirada perdida pero intensa, que parecía estar esperándome. Sin decir palabra, subió a mi taxi y me dio una dirección al otro lado de la ciudad. Una zona que, aún en la oscuridad de la noche, emanaba una atmósfera de misterio y desolación. El viaje transcurrió en un silencio sepulcral, roto únicamente por el ocasional murmullo de la mujer, que parecía rezar alguna cosa rara que la verdad yo no entendí. Al llegar a su destino, se bajó del taxi sin mirarme, desapareciendo entre las sombras de las viejas estructuras del lugar. Algo en el aire se sentía diferente, como si su presencia hubiera alterado la esencia misma de la noche. Cuando llegué a mi casa, me preparé para terminar la noche y descansar. Sin embargo, al revisar el asiento trasero para asegurarme de que todo estaba en orden, encontré un anillo de madera. No era un anillo ordinario,
Tenía grabados extraños, símbolos que no podía reconocer, y su textura era diferente a cualquier madera que hubiera tocado antes. Era ligero y su madera tenía un tono oscuro. Algo en él capturó mi curiosidad, quizás la forma en que parecía vibrar sutilmente al tacto, como si contuviera una energía propia. Llevado por un impulso que no supe explicar, decidí no deshacerme de él. Al entrar a la casa, coloqué el anillo en un mueble de la sala. A partir del día siguiente y días posteriores, cuando regresaba del trabajo para despertar a mis hijos y llevarlos a la escuela, ellos empezaron a contarme historias extrañas sobre sucesos nocturnos en la sala, objetos que cambiaban de lugar sin explicación, el foco de la lámpara que se encendía y se apagaba solo. Al principio tomé sus historias como el producto de la imaginación de dos niños, pero sus relatos se volvían cada vez más frecuentes, y la seriedad con que me hablaban de esos sucesos me hizo cuestionar mi escepticismo inicial. Aunque personalmente nunca presencié estos fenómenos, la preocupación reflejada en los ojos de mis hijos era imposible de ignorar. La atmósfera en nuestra casa comenzó a cambiar. En una ocasión tuve 5 días seguidos muy buenos y decidí no trabajar el siguiente fin de semana y pasar tiempo con mis hijos en casa, jugando videojuegos y viendo películas. Ya en la noche, cuando llegaron las pizzas que pedimos para cenar, cuando ya estábamos sentados poniendo la película que íbamos a ver, la silla frente a mí se arrastró hacia atrás por sí sola, como si alguien invisible se fuera a sentar. Paralizado, apenas podía creer lo que mis ojos veían. Mis hijos, aunque sí reaccionaron, no les impactó tanto. Ahí caí en cuenta de que todo lo que me habían estado contando era real. Desde esa noche, la idea de dejar a mis hijos solos mientras trabajaba se volvió intolerable. La preocupación por su seguridad y bienestar se convirtió en una constante, una sombra que me acompañaba durante mis turnos nocturnos. Las noches siguientes estuvieron cargadas de una tensión que jamás había experimentado. Los fenómenos que mis hijos habían descrito comenzaron a manifestarse con una frecuencia alarmante, cada vez más intensos. No eran violentos, pero sí intimidantes, como si la presencia que había invadido nuestra casa buscara hacernos conscientes de su existencia. Una tarde, mientras los niños jugaban en sus habitaciones, me dispuse a hacer una limpieza profunda de la casa. Fue entonces cuando presencié el incidente más perturbador de todos. Estaba reorganizando algunos libros y marcos de fotos en el mueble de la sala, el mismo donde había colocado el anillo aquella noche. De repente, sin previo aviso, el mueble se sacudió violentamente y se desplomó frente a mis ojos, como si una fuerza invisible lo hubiera empujado con ira. Los objetos que albergaba se estrellaron contra el suelo. Libros y fotografías se esparcieron en un caos, mezclándose con los vidrios rotos. Sin embargo, en medio del desorden, el anillo de madera permanecía intacto, reposando sobre la alfombra sin el más mínimo daño. No se talló, no se manchó con la tinta de un bote que manchó la alfombra. Los pedazos de vidrio no quedaron ni cerca del anillo, además de que el anillo, en lugar de caer acostado, cayó parado. Ese momento tan peculiar caí en cuenta de que todo había comenzado luego de que el anillo lo metí a la casa. Por lo tanto, considerando la apariencia tan peculiar de la mujer a la que pertenecía el anillo, el lugar donde la recogí, el lugar al que la llevé, y el comportamiento tan raro que tuvo dentro del taxi, me pareció lógico asumir que esa mujer era una bruja, y que por lo tanto el anillo de la bruja, al estar cargado de energías tan negativas, era lo que había estado provocando todas las cosas inquietantes que estaban sucediendo en la casa. Entonces lo que hice fue sencillamente tomar el anillo, caminar 7 cuadras hasta un terreno baldío, lo tiré ahí en la tierra, me prendí un cigarro y luego quemé ese anillo de madera. Después de eso, nada raro volvió a suceder en la casa. Bruja gitana. Lo que les voy a contar sucedió hace ya demasiados años cuando fui al centro de la ciudad donde he vivido toda mi vida. Una tarde que pasé por el centro, noté a varias mujeres tratando de atraer a las personas.
Al principio pensé que eran mujeres trabajando en algo dudoso, pero al acercarme vi que eran gitanas. Las gitanas estaban dispersas a lo largo de la avenida, intentando convencerme de que les permitiera leerme la mano. Yo no creía en las predicciones de las gitanas. Para mí, todo era un engaño para sacar dinero. Durante un mes seguí pasando por la avenida de las gitanas, hasta que un día, ante su insistencia, accedí a que me leyeran la mano. La persona que iba a leerme la mano era una mujer muy hermosa, de unos 25 años, pero de pronto me dijo que su madre sería quien realmente me leería la mano, ya que tenía más experiencia. No tuve más opción que aceptar. Como era usual, la gitana me predijo éxito en el trabajo, buena salud, un próximo encuentro con una mujer hermosa, grandes viajes y otras cosas generales que suelen decir. Al finalizar la lectura llegó el momento de pagar. Normalmente la lectura de mano costaba entre 20 y 30 pesos, pero al ofrecerle 30, la gitana me dijo que eran 100. Sorprendido, le pregunté cómo era posible que cobrara más que las demás. La gitana me explicó que las otras eran aprendices y por eso cobraban poco, pero ella, siendo una profesional, cobraba al menos 100. En ese momento discutí con la gitana sobre el alto costo por solo unos minutos de lectura. Finalmente le pagué 50 y me fui. Antes de irme, la gitana, visiblemente molesta, murmuró unas palabras en un idioma que no entendí. Días después de ese encuentro, mi suerte cambió drásticamente. En mi trabajo, donde había estado por 5 años, me despidieron de repente alegando problemas financieros en la empresa. Días más tarde, alguien chocó mi auto y se dio a la fuga. Al día siguiente, me robaron el auto. Mi mala suerte continuó, pues pocos días después del robo, casi fui atropellado por otro coche. Salté justo a tiempo para evitar el impacto y el coche se alejó sin detenerse a ayudarme. Al día siguiente, cuando iba a una entrevista de trabajo, unas personas me robaron y quedé impresentable, por lo que no pude asistir a la entrevista. En ese momento no comprendía por qué me sucedían esas cosas, ya que no había lastimado a nadie. Reflexionando, me di cuenta de que todo comenzó después del incidente con la gitana. Creí que las palabras extrañas que me había dicho eran una maldición para que todo me saliera mal. Apenas amaneció, fui al lugar donde solían estar las gitanas para que me quitaran el maleficio, pero por mi mala suerte ya no estaban allí. Unos días antes, la municipalidad había retirado a todas las gitanas del lugar, argumentando que algunas usaban la lectura de manos como excusa para cometer actos indebidos. Creí que tendría mala suerte por el resto de mi vida. Transcurrieron unos meses hasta que conseguí trabajo como repartidor. Un día, mientras hacía una entrega, la señora que me recibió se sorprendió al verme y mencionó que parecía tener una maldición y que podía sentirlo. Me propuso ayudarme a deshacerme de la maldición si visitaba su casa un sábado o domingo por la tarde. No supe cómo reaccionar, pero sentí una felicidad inmensa al pensar que mi suerte podría cambiar. Solo pude agradecerle con lágrimas en los ojos. Llegó el sábado y ese día mi mala suerte fue peor que otros días. Primero, mi jefe me llamó para decirme que necesitaba que trabajara en el turno de la tarde ese día y que si no asistía consideraría despedirme. Segundo, la moto que tenía no arrancaba a pesar de mis esfuerzos. Tercero, mi familia avisó que vendría a visitarme esa tarde. Cuarto, perdí la llave de mi casa y no sabía dónde estaba. Decidí dejar todo de lado y llegar al lugar aunque tuviera que ir caminando. Cuando llegué no podía creer lo que veía. Era la misma gitana que me había lanzado la maldición. En ese momento, aunque estaba muy enojado, me contuve de confrontarla. La gitana, al verme, no me reconoció y comentó que sentía algo malo en mí. Me indicó dónde estaba el baño. Cuando tocó mi mano, no comprendí las palabras que decía, pero sentí que algo se liberaba dentro de mí. Cuando terminó, sentí unas ganas intensas de vomitar, así que corrí al baño. Ahora comprendo por qué me dijo dónde estaba el baño. Al vomitar, expulsé todo el mal que me había afectado, sintiendo un alivio profundo.
Después de recuperarme, regresé donde la gitana y le di 200 por precaución. La gitana, con una gran sonrisa, me advirtió: cuídate de las personas que te rodean porque te pueden lanzar una maldición, pero si algo así te sucede, no dudes en visitarnos, podemos ayudarte. Al salir, tenía miedo de darle la mano, así que simplemente me despedí agradeciendo por todo. Después de eso, todo comenzó a mejorar. En el trabajo donde había estado por unos 5 años, me llamaron de nuevo, diciendo que me necesitaban con urgencia y que habría un aumento en mi sueldo. Mi familia dijo que mejor vendrían la próxima semana debido a un imprevisto. Y así, todo lo malo que me había sucedido empezó a mejorar. Relatos escritos y adaptados por Ramiro Contreras.